Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. En una sala baja y estrecha, el capataz de turno, sentado en su mesa de trabajo y teniendo delante de sí un gran registro abierto, vigilaba la bajada de los obreros en aquella fría mañana de invierno. Por el hueco de la puerta se veía el ascensor aguardando su carga humana que, una vez completa, desaparecía con él, callada y rápida, por la húmeda apertura del pique. Los mineros llegaban en pequeños grupos y, mientras descolgaban de los ganchos adheridos a las paredes sus lámparas ya encendidas, el escribiente fijaba en ellos una ojeada penetrante, trazando con un lápiz una corta raya al margen de cada nombre. De pronto, dirigiéndose a dos trabajadores que iban presurosos hacia la puerta de salida, los detuvo con un ademán, diciéndoles: «Quédense ustedes». Los obreros se volvieron sorprendidos y una vaga inquietud se pintó en sus pálidos rostros. El más joven, un muchacho de 20 años escasos, pecoso, con una abundante cabellera rojiza, a la que debía el apodo de cabeza de cobre, con que todo el mundo lo designaba, era de baja estatura, fuerte y robusto. El otro, más alto, un tanto flaco y huesudo, era ya viejo, de aspecto endeble y achacoso. Ambos con la mano derecha sostenían la lámpara y con la izquierda su manojo de pequeños trozos de cordel, en cuyas extremidades había atados un botón o una cuenta de vidrio de distintas formas y colores. Eran los tantos o señales que los barreteros sujetan dentro de las carretillas de carbón para indicar arriba su procedencia. La campana del reloj, colgado en el muro, dio pausadamente las 6. De cuando en cuando, un minero jadeante se precipitaba por la puerta, descolgaba su lámpara y con la misma prisa abandonaba la habitación, lanzando al pasar junto a la mesa una tímida mirada al capataz, quien, sin despegar los labios, impasible y severo, señalaba con una cruz el nombre del rezagado. Después de algunos minutos de silenciosa espera, el empleado hizo una seña a los obreros para que se acercasen y les dijo: «Son ustedes barreteros de la Alta, ¿no es así?». «Sí, señor», respondieron los interpelados. «Siento decirles que se quedan sin trabajo. Tengo orden de disminuir el personal de esta veta». Los obreros no contestaron, y hubo por un instante un profundo silencio. Por fin, el de más edad dijo: «Pero se nos ocupará en otra parte». El individuo cerró el libro con fuerza y, echándose atrás en el asiento, con tono serio, contestó: «Lo veo difícil. Tenemos gente de sobra en todas las faenas». El obrero insistió: «Aceptamos el trabajo que se nos dé. Seremos torneros, apuntaladores, lo que usted quiera». El capataz movió la cabeza negativamente. «Ya lo he dicho, hay gente de sobra y si los pedidos de carbón no aumentan, habrá que disminuir también la explotación en algunas otras vetas». Una amarga e irónica sonrisa contrajo los labios del minero y exclamó: «Sea usted franco, don Pedro, y díganos de una vez que quiere obligarnos a que vayamos a trabajar al chiflón del diablo». El empleado se irguió en la silla y protestó indignado: «Aquí no se obliga a nadie. Así como ustedes son libres de rechazar el trabajo que no les agrade, la compañía, por su parte, está en su derecho para tomar las medidas que más convengan a sus intereses». Durante aquella filípica, los obreros, con los ojos bajos, escuchaban en silencio, y al ver su humilde continente, la voz del capataz se dulcificó. «Pero, aunque las órdenes que tengo son terminantes», agregó, «quiero ayudarles a salir del paso. Hay en el chiflón nuevo, o del diablo, como ustedes lo llaman, 2 vacantes de barreteros. Pueden ocuparlas ahora mismo, pues mañana sería tarde». Una mirada de inteligencia se cruzó entre los obreros. Conocían la táctica y sabían de antemano el resultado de aquella escaramuza. Por lo demás, estaban ya resueltos a seguir su destino. No había medio de evadirse. Entre morir de hambre o aplastado por un derrumbe,
Era preferible lo último. Tenía la ventaja de la rapidez. ¿Y a dónde ir? El invierno, el implacable enemigo de los desamparados, que convertía en torrentes los lánguidos arroyuelos, dejaba los lagos desolados y yermos. Las tierras bajas eran inmensos pantanos de aguas cenagosas, y las colinas y en las laderas de los montes, los árboles ostentaban bajo el cielo eternamente opaco la desnudez de sus ramas y de sus troncos. En las chozas de los campesinos el hambre asomaba su pálida faz a través de los rostros de sus habitantes, quienes se veían obligados a llamar a las puertas de los talleres y de las fábricas en busca del pedazo de pan que les negaba el mustio suelo de las campiñas exhaustas. Había pues que someterse a llenar los huecos que el fatídico corredor abría constantemente en sus filas de inermes desamparados, en perpetua lucha contra las adversidades de la suerte, abandonados de todos y contra quienes toda injusticia e iniquidad estaba permitida. El trato quedó hecho. Los obreros aceptaron, sin poner objeciones, el nuevo trabajo, y un momento después estaban en la jaula, cayendo a plomo en las profundidades de la mina. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Para esta emisión hemos escogido un cuento titulado El Chiflón del Diablo, de la autoría de Baldomero Lillo, un autor chileno. Es una historia sobre los mineros chilenos que está basado en las propias vivencias del autor, y que se refiere a una mina de carbón, una de las minas de carbón más antiguas de Chile, que se le conoce como el Chiflón del Diablo, que está en la comuna de Lota, la provincia de Concepción, en la región de Biobío, allá en Chile. Esta mina funcionó entre 1884 y la década de 1970, prácticamente de siglo a siglo, del siglo XIX al siglo XX. Ahí se convirtió en un importante foco para las empresas mineras. Aquí hay una nota en las críticas condiciones de trabajo que vivían en ella los mineros de Lota. Fueron inmortalizadas en el libro de 1904 Subterra, que es justamente de donde viene este cuento, El Chiflón del Diablo. Y en el 2003 se hace una adaptación de este libro de Subterra y de los diferentes cuentos que lo integran para una película que se titula igualmente Subterra, de Marcelo Ferrari. Una película pues bastante interesante, bastante dura sobre las condiciones de los mineros, particularmente en Chile, pero que finalmente pues son condiciones de la clase trabajadora que se destina a uno de los empleos, a uno de los oficios más antiguos que se conocen, que es la minería, la extracción de estos minerales, de estas piedras preciosas, de estos metales, y que pues es una de las labores más peligrosas a nivel mundial. No importa si se lleva a cabo en el siglo XVIII o en el siglo XXI, los riesgos a los que se someten los trabajadores mineros, las trabajadoras mineras en cuestiones de salud y de su propia integridad física, pues son enormes. Baste recordar la crisis con lo que ocurrió con ese asesinato industrial que fue la muerte de los mineros, o bueno, que quedaron sepultados los mineros de Pasta de Conchos aquí en México. Cabe recordar que la minería pues es el principal detonante de la Revolución Mexicana aquí en nuestro país en 1910, a partir de las huelgas de, por un lado, Río Blanco, que era una empresa textilera, la que se ubicaba ahí, y el caso de Cananea, la mina de Cananea, que históricamente siempre ha sido un foco de crisis, de conflictos, ya que las condiciones en las que laboran los mineros de Cananea siempre están pues por abajo de los niveles mínimos de seguridad, sin importar lo que marque la ley. Por eso se ha vuelto tan complicado, y repito, no solo en un país, sino a nivel global, no solo en México, sino en muchos países en donde está la explotación de los minerales, de los metales preciosos, de los metales raros, pues siempre está presente la situación de la lucha obrera
en contra de los patrones que generalmente son patrones privados y extranjeros. Tal pareciera que la industria minera, por la importancia que tiene los minerales, no pensemos solamente en el oro, la plata, aquellos metales que tienen un valor económico muy alto por su explotación en joyería o como su utilización en monedas o en diversas mercancías, sino otros minerales, otros metales, otros materiales que son extraídos de la tierra y que sirven para la fabricación de baterías, como el caso del litio, y para la fabricación de piezas de electrónica con las que funcionan los dispositivos que actualmente usamos. Por ello, pareciera, repito, que la minería es una de esas actividades intocables para el Estado. Siempre el Estado como que da mucha manga ancha a las compañías mineras. En el caso de México hay más de 200 concesiones mineras canadienses solamente, y que pues realmente no representan un ingreso de impuestos realmente alto, sino que representan una explotación tremenda de unos recursos que pertenecen a nuestro país. Pero bueno, no pensemos, repito, solamente en esa situación, sino en el gran riesgo que corren las y los trabajadores que se dedican a este ramo de la industria, que es la minería. Y este cuento, bueno, pues tiene lugar en una mina real, en un espacio real, porque pues el propio autor, Baldomero Lillo, nacido en Lota, él es originario de Lota, Chile, nacido en 1867, fallecido en septiembre de 1923. Bueno, pues es una persona que particularmente tiene el conocimiento de primera mano de lo que ocurre en las minas en esta zona de Chile. Bueno, pues él fue de una familia de intelectuales, sobrino de quien fuera el autor del Himno Nacional de Chile, hermano del escritor Samuel Lillo, quien ganó el Premio Nacional de Literatura en 1947. Ya adulto, pues se traslada a Santiago de Chile buscando un espacio literario, gana un premio de relatos en 1903, después se le publica en la Revista Católica de Santiago y eso le permite trabajar en el periódico más famoso de Chile, El Mercurio, y colaborar en la revista Zigzag. En 1904 aparece Subterra, que es esta recopilación de 8 cuentos mineros que retrata la vida de los mineros de esta región donde él nació, en Lota. Y bueno, ya en 1907 aparece su segundo libro, Subsole, que son 13 relatos sobre la vida de los campesinos y los trabajadores del mar. Este tema del chiflón del diablo y lo que aparece en Subterra son clásicos, auténticamente clásicos de la literatura obrera sobre el tema de la explotación del carbón y de la vida de los trabajadores, particularmente allí en Lota. El chiflón del diablo es un texto muy, muy destacado, es un cuento muy destacado que aparece en esta edición del Fondo de Cultura Económica, que pues tiene un precio bajísimo, me costó creo que 20 pesos, si mal no recuerdo. Y es un texto sumamente intenso, un texto sumamente devastador sobre las condiciones, repito, de los mineros. Y bueno, el impacto fue tal a nivel internacional que incluso este cuento aparece publicado en la revista Lux en el mes de julio de 1939. Esto me enteré hace poco, que estaba revisando algunos números antiguos y me voy encontrando justamente, ya había decidido yo hacer este programa sobre el cuento del chiflón del diablo y me encuentro en las páginas de Lux del 39 que ya había aparecido este cuento publicado ahí y la referencia a Baldomero Lillo, su autor. Y bueno, pues esta mina de la que hablamos, del chiflón del diablo, pues esa ténebre, esa lúgubre, mejor dicho, fama que tiene, finalmente la convierte en 2009 en un monumento nacional de Chile, un monumento histórico. Y se cierra la mina para la explotación, pero se convierte en una atracción turística de la zona, donde se instaura un museo que tenía sus visitas guiadas por exmineros a finales de la década de los 90. Y desde el mes de enero del 2012 pertenece al circuito turístico y patrimonial
llamado Lota Sorprendente, que es, bueno, de esta región de Lota, y que lo convierte en, pues, un museo histórico sobre el carbón y sobre la minería chilena. La mina fue habilitada, decíamos que tuvo su periodo fuerte de producción, de extracción entre 1884 y 1970, pero la mina fue habilitada desde 1857. Alcanzó las 250 toneladas diarias de extracción gracias al trabajo de 1,500 mineros. Entonces, bueno, decae la producción de carbón en la década de los 90 y la mina pues finalmente es cerrada. Hay un terremoto en el 2010, un fuerte terremoto en Chile, que, bueno, generó que el ingreso a la mina y del museo pues sufrieran graves daños, pero las galerías subterráneas al parecer no sufrieron mayor daño. Entonces, bueno, estos es los datos en torno a esta mina que inspira este relato del Chiflón del Diablo. Si tienen oportunidad de ver Subterra, es una película, la verdad, bastante buena, está muy bien lograda, muy bien ambientada, las actuaciones en general son muy, muy buenas, y lo que hace es combinar los elementos de los cuentos, no es una traducción directa de los cuentos a la pantalla, por eso tiene sus diferencias con el cuento de El Chiflón del Diablo. Algunos de los personajes pues no se respetan tal cual. Sin embargo, vale mucho la pena conseguir esa película. Yo la conseguí, si mal no recuerdo, en alguna de estos eventos que hacemos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, de foros en donde participan otras organizaciones, y hay compañeros que se ponen afuerita del lobby del auditorio a vender camisetas, gorras, libros, revistas e incluso películas, y en una de esas ocasiones, recuerdo, fue cuando yo conseguí esta película de Subterra. Hasta mucho tiempo después la vi, necesito volverla a ver porque realmente son pocas de las cosas que me acuerdo, y realmente las diferencias con el cuento las noté al momento de leer ir directamente el cuento de Lillo, el Chiflón del Diablo. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura de este cuento. La Galería del Chiflón del Diablo tenía una siniestra fama. Abierta para dar salida al mineral de un filón recién descubierto, se habían en un principio ejecutado los trabajos con el esmero requerido. Pero a medida que se ahondaba en la roca, ésta se tornaba porosa e inconsistente. Las filtraciones, un tanto escasas al empezar, habían ido en aumento, haciendo muy precaria la estabilidad de la techumbre, que solo se sostenía mediante sólidos revestimientos. Una vez terminada la obra, como la inmensa cantidad de maderas que había que emplear en los apuntalamientos aumentaba el costo del mineral de un modo considerable, se fue descuidando poco a poco esta parte esencialísima del trabajo. Se revestía siempre, sí, pero con flojedad, economizando todo lo que se podía. Los resultados de este sistema no se dejaron esperar. Continuamente había que extraer de allí a un contuso, un herido, y también a veces algún muerto, aplastado por un brusco desprendimiento de aquel techo falto de apoyo y que, minado traidoramente por el agua, era una amenaza constante para las vidas de los obreros, quienes, atemorizados por la frecuencia de los hundimientos, empezaron a rehuir las tareas en el mortífero corredor. Pero la compañía venció muy luego su repugnancia con el cebo de unos cuantos centavos más en los salarios, y la explotación de la nueva veta continuó. Muy luego, sin embargo, el alza de los jornales fue suprimida sin que por esto se paralizasen las faenas, bastando para obtener este resultado el método puesto en práctica por el capataz aquella mañana. Ahí olvidaba el detalle de comentar, esta versión que publica en la colección Vientos del Pueblo, el Fondo de Cultura Económica, viene ilustrado por Gonzalo Martínez, que hace unas caricaturas muy sencillas, pero que nos describen varios de los pasajes. Aquí tenemos al capataz con el cabeza de cobre y con el otro minero. Aquí tenemos a cabeza de cobre con su madre, y así vamos a ver distintas
ilustraciones a lo largo del cuento. Pero es importante señalarlo porque es un esfuerzo bien interesante que ha hecho el Fondo de Cultura Económica de ilustrar muchas de estas narraciones con dibujantes y caricaturistas, artistas muy, muy buenos. Cabeza de Cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba grave, meditabundo, y contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre sobre su trabajo del día. En ese hogar humilde había cierta decencia y limpieza, por lo común desusadas en aquellos albergues donde, en promiscuidad repugnante, se confundían hombres, mujeres y niños, y una variedad tal de animales que cada uno de aquellos cuartos sugería en el espíritu la bíblica visión del arca de Noé. La madre del minero era una mujer alta, delgada, de cabellos blancos. Su rostro muy pálido tenía una expresión resignada y dulce que hacía más suave aún el brillo de sus ojos húmedos, donde las lágrimas parecían estar siempre prontas a resbalar. Llamábase María de los Ángeles. Hija y madre de mineros, terribles desgracias la habían envejecido prematuramente. Su marido y 2 hijos, muertos unos tras otros por los hundimientos y las explosiones del Grisú, fueron el tributo que los suyos habían pagado a la insaciable avidez de la mina. Solo le restaba aquel muchacho por quien su corazón, joven aún, pasaba en continuo sobresalto. Siempre temerosa de una desgracia, su imaginación no se apartaba un instante de las tinieblas del manto carbonífero que absorbía aquella existencia que era su único bien, el único lazo que la sujetaba a la vida. ¿Cuántas veces en esos instantes de recogimiento había pensado, sin acertar a explicárselo, en el porqué de aquellas odiosas desigualdades humanas que condenaban a los pobres, al mayor número, a sudar sangre para sostener el fausto de la inútil existencia de unos pocos? Y si tan solo se pudiera vivir sin aquella perpetua zozobra por la suerte de los seres queridos, cuyas vidas eran el precio, tantas veces pagado, del pan de cada día. Pero aquellas cavilaciones eran pasajeras. Y no pudiendo descifrar el enigma, la anciana ahuyentaba esos pensamientos y tornaba a sus quehaceres con una melancolía habitual. Mientras la madre daba la última mano a los preparativos de la cena, el muchacho, sentado junto al fuego, permanecía silencioso, abstraído en sus pensamientos. La anciana, inquieta por aquel mutismo, se preparaba a interrogarlo cuando la puerta giró sobre sus goznes y un rostro de mujer asomó por la abertura. «Buenas noches, vecina. ¿Cómo está el enfermo?», preguntó cariñosamente María de los Ángeles. «Lo mismo», contestó la interrogada, penetrando en la pieza. «El médico dice que el hueso de la pierna no ha soldado todavía y que debe estar en la cama sin moverse». La recién llegada era una joven de moreno semblante, demacrado por vigilias y privaciones. Tenía en la diestra una escudilla de hoja de lata y, mientras respondía, esforzábase por desviar la vista de la sopa que humeaba sobre la mesa. La anciana alargó el brazo y cogió el jarro y, en tanto vacilaba en él el caliente líquido, continuó preguntando: «¿Y hablaste, hija, con los jefes? ¿Te han dado algún socorro?». La joven murmuró con desaliento: «Sí, estuve ahí. Me dijeron que no tenía derecho a nada, que bastante hacían con darnos el cuarto, pero que si él moría, fuera a buscar una orden para que en despacho me entregaran 4 velas y una mortaja». Y dando un suspiro agregó: «Espero en Dios que mi pobre Juan no los obligará a hacer ese gasto». María de los Ángeles añadió a la sopa un pedazo de pan y puso ambas dádivas en mano de la joven, quien se encaminó hacia la puerta diciéndole agradecida: «La Virgen se lo pagará, vecina». «Pobre Juana», dijo la madre, dirigiéndose hacia su hijo, que había arrimado su silla junto a la mesa. «Pronto hará que 1 mes que sacaron a su marido del pique con la pierna rota».
¿En qué se ocupaba? Era barretero del Chiflón del Diablo. Ah, sí, dicen que los que trabajan ahí tienen la vida vendida. No tanto, madre, dijo el obrero. Ahora es distinto, se han hecho grandes trabajos de apuntalamientos. Hace más de una semana que no hay desgracias. Será así como dices, pero yo no podría vivir si trabajaras allá. Preferiría irme a mendigar por los campos. No quiero que te traigan un día como trajeron a tu padre y a tus hermanos. Gruesas lágrimas se deslizaron por el pálido rostro de la anciana. El muchacho callaba y comía, sin levantar la vista del plato. Bueno, un estilo pues naturalista, realista, muy descriptivo de los sentimientos, de las sensaciones, a través incluso de los gestos, de los rasgos físicos, y pues un ritmo pausado de narración de este cuento que nos va llevando poco a poco a lo que ya va anunciando en algunos de estos pasajes, en donde se habla de los accidentes, en donde se habla de lo difícil que es trabajar, lo peligroso que es trabajar en el Chiflón del Diablo. Ya nos auguran pues una historia que pues, no va a terminar muy bien. Vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, que nos ofrece música original, como en cada programa, compuesta, interpretada, grabada, producida y presentada por él mismo para el programa de Letras Militantes que corresponde a cada semana. Entonces, terminando la pausa musical, volvemos a Letras Militantes con El Chiflón del Diablo. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con esta emisión sobre el cuento El Chiflón del Diablo de Baldomero Lillo, sobre las condiciones de vida de los mineros en Chile, en esta mina histórica del Chiflón del Diablo a finales del siglo XIX. Sin embargo, no es una historia, o quizás más bien por lo que estamos retomando la lectura de este cuento, no es porque sea un cuento antiguo, sino porque las condiciones no distan mucho de las condiciones actuales que viven los trabajadores mineros en pues muchos países de todo el mundo. Y llama la atención, sobre todo recordando el trabajo fotográfico de Sebastião Salgado, este fotógrafo brasileño, que retrata las condiciones de la mina de Serra Pelada en Brasil, tomadas en la década de los 80, 1986, en donde vemos a una cantidad enorme, un hormiguero de personas, de mineros,
que están extrayendo oro de esta mina, que además tuvo una corta duración de 1980 al 86. Y en estas imágenes vemos unas condiciones degradantes absolutamente que no se diferencian, no distan mucho de la que nos relata Baldomero Lillo en El Chiflón del Diablo. Hay también un documental muy bueno dirigido por el gran cineasta alemán Wim Wenders sobre este trabajo y muchos otros trabajos fotográficos, la trayectoria de Sebastião Salgado, que de hecho hubo una exposición hace poco tiempo, Amazonia se llamó la exposición, en el Museo Nacional de Antropología aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, el documental, vemos las imágenes retomadas por tanto Wim Wenders como por el hijo de Sebastião Salgado. La minería es un trabajo de alto riesgo, la minería es un trabajo fundamental para la civilización, para las culturas, entre comillas, civilizadas, que requieren de ciertos materiales para muchas de sus actividades. Entonces, bueno, pues va evolucionando de esta minería riesgosísima que era bajar a las cavernas, correr el peligro de un derrumbe que los dejara enterrados, como pasó con los compañeros de Pasta de Conchos, o estar intoxicados por el gas, morir por la explosión del gas o solo por la inhalación del gas. Por eso llevaban estos pajaritos como canarios en jaulas, para que en el momento en que vieran que el pájaro empezaba a reaccionar o se moría, bueno, sabían que había gas y había que salir corriendo de esa bóveda. Hoy la extracción se hace a cielo abierto, se hace con explosivos, se hace con trascabos y la utilización de químicos, que pues ha sido mucho más rápida que la minería que se hacía antiguamente, pero que hoy lo que hace es poner en peligro pues el ecosistema, porque los químicos utilizados en esta extracción a cielo abierto lo que hacen es envenenar el manto freático, envenenar todas estas fuentes de agua subterránea que hay, agua potable, la poca agua dulce que hay en nuestro planeta Tierra, y todo esto en favor de la obtención de estos minerales. Todo un tema, el de la minería, que ya también hemos tratado en algún momento en estos 11 años de Letras Militantes. Vamos a continuar pues con la lectura de El Chiflón del Diablo. Cabeza de Cobre se fue a la mañana siguiente a su trabajo sin comunicar a su madre el cambio de faena efectuado el día anterior. Tiempo de sobra habría siempre para darle aquella mala noticia. Con la despreocupación propia de la edad, no daba gran importancia a los temores de la anciana. Fatalista como todos sus camaradas, creía que era inútil tratar de sustraerse al destino que cada cual de antemano tenía designado. Cuando una hora después de la partida de su hijo, María de los Ángeles abría la puerta, se quedó encantada de la radiante claridad que inundaba los campos. Hacía mucho tiempo que sus ojos no veían una mañana tan hermosa. Un nimbo de oro circundaba el disco del sol que se levantaba sobre el horizonte, enviando a torrentes sus vívidos rayos sobre la húmeda tierra, de la que se desprendían por todas partes azulados y blancos vapores. La luz del astro, suave como una caricia, derramaba un soplo de vida sobre la naturaleza muerta. Bandadas de aves cruzaban allá lejos el sereno azul, y un gallo de plumas tornasoladas desde lo alto de un montículo de arena lanzaba una alerta estridente cada vez que la sombra de un pájaro deslizábase junto a él. Algunos viejos, apoyándose en bastones y muletas, aparecieron bajo los sucios corredores, atraídos por el glorioso resplandor que iluminaba el paisaje. Caminaban despacio, estirando sus miembros entumecidos, ávidos de aquel tibio calor que fluía de lo alto. Eran los inválidos de la mina, los vencidos del trabajo. Muy pocos eran los que no estaban mutilados y que no carecían ya de un brazo o de una pierna. Sentados en un banco de madera que recibía de lleno los rayos del sol, sus pupilas fatigadas, hundidas en las órbitas, tenían una extraña fijeza. Ni una palabra se cruzaba entre ellos y de cuando en cuando, tras una tos breve y cavernosa, sus labios cerrados se entreabrían para dar paso a un escupitajo negro como la tinta. Se acercaba la hora del mediodía
y en los cuartos las mujeres atareadas preparaban las cestas de la merienda para los trabajadores. Cuando el breve repique de la campana de alarma las hizo abandonar la faena y precipitarse despavoridas fuera de las habitaciones. En la mina, el repique había cesado y nada hacía presagiar una catástrofe. Todo tenía allí el aspecto ordinario y la chimenea dejaba escapar sin interrupción su enorme penacho que se ensanchaba y crecía arrastrado por la brisa que lo empujaba hacia el mar. María de los Ángeles se ocupaba en colocar en la cesta destinada a su hijo la botella de café cuando la sorprendió el toque de alarma y soltando aquellos objetos se abalanzó hacia la puerta, frente a la cual pasaban a escape con las faldas levantadas grupos de mujeres seguidas de cerca por turbas de chiquillos que corrían desesperadamente en pos de sus madres. La anciana siguió aquel ejemplo. Sus pies parecían tener alas. El aguijón del terror galvanizaba sus viejos músculos y todo su cuerpo se estremecía y vibraba como la cuerda del arco en su máximo de tensión. En breve se colocó en primera fila y su cabeza blanca, herida por los rayos del sol, parecía atraer y precipitar tras de sí la masa sombría del harapiento rebaño. Las habitaciones quedaron desiertas. Sus puertas y ventanas se abrían y cerraban con estrépito, impulsadas por el viento. Un perro atado en uno de los corredores, sentado en sus cuartos traseros, con la cabeza vuelta hacia arriba, dejaba oír un aullido lúgubre, como respuesta al plañidero clamor que llegaba hasta él, apagado por la distancia. Solo los viejos no habían abandonado su banco, calentado por el sol, y mudos e inmóviles seguían siempre en la misma actitud, con los turbios ojos fijos en un más allá invisible, y ajenos a cuanto no fuera aquella férvida irradiación que filtraba en sus yertos organismos un poco de aquella energía y de aquel tibio calor que hacía renacer la vida sobre los campos desiertos. Como los polluelos que, percibiendo de improviso el rápido descenso del gavilán, corren lanzando pitíos desesperados a buscar un refugio bajo las plumas erizadas de la madre, aquellos grupos de mujeres con las cabelleras destrenzadas que gimoteaban fustigadas por el terror aparecieron en breve bajo los brazos descarnados de la cabría, empujándose y estrechándose sobre la humilde plataforma. Las madres apretaban a sus pequeños hijos, envueltos en sucios harapos, contra el seno semidesnudo, y un clamor que no tenía nada de humano brotaba de las bocas entreabiertas, contraídas por el dolor. Una recia barrera de maderos defendía por un lado la abertura del pozo, y en ella fue a estrellarse parte de la multitud. En el otro lado, unos cuantos obreros con la mirada hosca, silenciosos y taciturnos, contenían las apretadas filas de aquella turba que ensordecía con sus gritos, pidiendo noticias de sus deudos, del número de muertos y del sitio de la catástrofe. En la puerta de los departamentos de las máquinas se presentó con la pipa entre los dientes uno de los ingenieros, un inglés corpulento de patillas rojas, y con la indiferencia que da la costumbre, paseó una mirada sobre aquella escena. Una formidable imprecación lo saludó, y centenares de voces aullaron: ¡asesinos! ¡Asesinos! Las mujeres levantaban los brazos por encima de sus cabezas y mostraban los puños, ebrias de furor. El que había provocado aquella explosión de odio lanzó al aire algunas bocanadas de humo y, volviendo la espalda, desapareció. Las noticias que los obreros daban del accidente calmó un tanto aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces. Solo había 3 muertos, de quienes se ignoraban aún los nombres. Por lo demás, y casi no había necesidad de decirlo, la desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del Chiflón del Diablo, donde se trabajaba ya hacía 2 horas en extraer las víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de izar en el departamento de las máquinas. Aquel relato hizo renacer la esperanza en muchos corazones devorados por la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la suya esperanza, sino certeza. De seguro él no estaba entre aquellos muertos.
Y reconcentrada en sí misma, con este feroz egoísmo de las madres, oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus ayes de desolación y angustia. Entre tanto huían las horas y bajo las arcadas de cal y ladrillo, la máquina inmóvil dejaba reposar sus miembros de hierro en la penumbra de los vastos departamentos. Los cables, como los tentáculos de un pulpo, surgían estremecientes del pique hondísimo y enroscaban en la bobina sus flexibles y viscosos brazos. La masa humana, apretada y compacta, palpitaba y gemía como una res desangrada y moribunda. Y arriba, por sobre la campiña inmensa, el sol, traspuesto ya el meridiano, continuaba lanzando los haces centelleantes de sus rayos tibios, y una calma y serenidad celestes se desprendían del cóncavo espejo del cielo azul y diáfano que no empañaba una nube. De improviso el llanto de las mujeres cesó. Un campanazo, seguido de otros 3, resonaron lentos y vibrantes. Era la señal de izar. Un estremecimiento agitó la muchedumbre, que siguió con avidez las oscilaciones del cable que subía, en cuya extremidad estaba la terrible incógnita que todos ansiaban y temían descifrar. Un silencio lúgubre, interrumpido apenas por uno que otro sollozo, reinaba en la plataforma, y el aullido lejano se esparcía en la llanura y volaba por los aires, hiriendo los corazones con un presagio de muerte. Algunos instantes pasaron y de pronto la gran argolla de hierro que corona la jaula asomó por sobre el brocal. El ascensor se balanceó un momento y luego se detuvo por los ganchos del reborde superior. Dentro de él, algunos obreros con las cabezas descubiertas rodeaban una carretilla negra de barro y polvo de carbón. Un clamoreo inmenso saludó la aparición del fúnebre carro. La multitud se arremolinó y su loca desesperación dificultaba enormemente la extracción de los cadáveres. El primero que se presentó a las ávidas miradas de la turba estaba forrado en mantas y solo dejaba ver los pies descalzos, rígidos y manchados de lodo. El segundo, que siguió inmediatamente al anterior, tenía la cabeza desnuda. Era un viejo de barba y cabellos grises. El tercero y último apareció a su vez. Por entre los pliegues de la tela que lo envolvía, asomaban algunos mechones de pelo rojos que lanzaban a la luz del sol un reflejo de cobre recién fundido. Varias voces profirieron con espanto: «¡El cabeza de cobre!». El cadáver, tomado por los hombros y por los pies, fue colocado trabajosamente en la camilla que lo aguardaba. María de los Ángeles, al percibir aquel lívido rostro y esa cabellera que parecía empapada en sangre, hizo un esfuerzo sobrehumano para abalanzarse sobre el muerto. Pero apretada contra la barrera solo pudo mover los brazos, en tanto que un sonido inarticulado brotaba de su garganta. Luego, sus músculos se aflojaron. Los brazos cayeron a lo largo del cuerpo y permaneció inmóvil en el sitio, como herida por el rayo. Los grupos se apartaron y muchos rostros se volvieron hacia la mujer, quien con la cabeza doblada sobre el pecho, sumida en una insensibilidad absoluta, parecía absorta en la contemplación del abismo abierto a sus pies. Jamás se supo cómo salvó la barrera, detenida por los cables niveles. Se la vio por un instante agitar sus piernas descarnadas en el vacío y luego, sin un grito, desaparecer en el abismo. Algunos segundos después, el ruido sordo, lejano, casi imperceptible, brotó de la hambrienta boca del pozo, de la cual se escapaban bocanadas de tenues vapores. Era el aliento del monstruo, ahito de sangre, en el fondo de su cubil. Y con esta imagen termina el cuento de El chiflón del diablo. Un cuento muy duro, muy duro, que pues nos habla de esas carencias y de esa terrible problemática de los mineros, repito, en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta. Sometidos a las peores condiciones de trabajo, pues
arriesgan su vida a diario, y quienes logran sobrevivir por un cierto tiempo, una cierta vida laboral, un cierto periodo, pues terminan con serias enfermedades respiratorias por el polvo de la mina y hoy en día por los químicos que se utilizan para la extracción de algunos de estos minerales. Ese fue El Chiflón del Diablo. Es un cuento muy corto, de hecho pues nos sobran todavía algunos minutos. Vamos a ver si pues alcanzamos a leer completo otro de los cuentos que integran este libro de Subterra de Baldomero Lillo, que puede ser encontrado en la red. Vamos a subir el link a la página de Letras Militantes. Sin embargo, hacemos la invitación a que acudamos a las librerías del Fondo de Cultura Económica a buscar esta colección de Vientos del Pueblo, que tiene textos ilustrados muy variados, modernos, antiguos, con ilustraciones muy dinámicas, a veces un tanto abstractas, pero que siempre son disfrutables con una muy buena lectura. Este texto se titula La Compuerta número 12 y hay una adaptación en la película Subterra a este cuento. Aquí, bueno, se extiende de una manera más amplia. Vamos a darle lectura. Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre, zumbándole los oídos, y el piso que huía debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia. Creíase precipitado en aquel agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jaula, y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez. En aquel silencioso descenso, sin trepidación ni más ruido que el del agua goteando sobre la techumbre de hierro, las luces de las lámparas parecían prontas a extinguirse, y a sus débiles destellos se delineaban vagamente en la penumbra las hendiduras y partes salientes de la roca, una serie interminable de negras sombras que volaban como saetas hacia lo alto. Pasado un minuto, la velocidad disminuyó bruscamente. Los pies asentáronse con más solidez en el piso fugitivo, y el pesado armazón de hierro, con un áspero rechinar de goznes y de cadenas, quedó inmóvil a la entrada de la galería. El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran de los primeros en llegar y el movimiento de la mina no empezaba aún. De la galería, bastante alta para permitir al minero erguir su elevada talla, solo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaba la vasta y lóbrega excavación. A 40 metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo agrietado, de color de hollín, colgaba un candil de hoja de lata cuyo macilento resplandor daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño, ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro, surcado por profundas arrugas. Al ruido de pasos levantó la cabeza y fijó su mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de sumisión y de respeto: «Señor, aquí traigo el chico». Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho. Sus delgados miembros y la infantil inconsciencia del moreno rostro en el que brillaban los dos ojos muy abiertos, como de medrosa bestezuela, lo impresionaron desfavorablemente. Y su corazón, endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias, experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo, arrancado a sus juegos infantiles y condenado, como tantas infelices criaturas, a languidecer miserablemente en las humildes galerías, junto a las puertas de ventilación. Las duras líneas de su rostro se suavizaron y con fingida aspereza le dijo al viejo que, muy inquieto por aquel examen, fijaba en él una ansiosa mirada: «Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo?» «Sí, señor». «Pues debías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí, enviarlo a la escuela por algún tiempo». «Señor», balbuceó la voz ruda del minero, en la que vibraba un acento de dolorosa súplica. «Somos 6 en casa y
y uno solo el que trabaja. Pablo cumplió ya los 8 años y debe ganar el pan que come, y como hijo de mineros, su oficio será el de los mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos, pero sus ojos húmedos imploraban con tal insistencia que el capataz, vencido por aquel mudo ruego, llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a lo lejos en la desierta galería. Oyóse un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta. «Juan», exclamó el hombrecillo, dirigiéndose al recién llegado. «Lleva a este chico a la compuerta número 12. Reemplazará al hijo de José, el carretillero, aplastado ayer por la corrida». Y volviéndose bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento, díjole con tono duro y severo: «He visto que en la última semana no has alcanzado a los 5 cajones, que es el mínimo diario que se exige a cada barretero. No olvides que si esto sucede otra vez, será preciso darte de baja para que ocupe tu sitio otro más activo». Y haciendo con la diestra un ademán enérgico, lo despidió. Los 3 se marcharon silenciosos y el rumor de sus pisadas fue alejándose poco a poco en la oscura galería. Caminaban entre 2 hileras de rieles cuyas traviesas hundidas en el suelo fangoso trataban de evitar alargando o acortando el paso, guiándose por los gruesos clavos que sujetaban las barras de acero. El guía, un hombre joven aún, iba adelante, y más detrás, con el pequeño Pablo de la mano, seguía el viejo con la barba sumida en el pecho, hondamente preocupado. Las palabras del capataz y la amenaza en ellas contenida había llenado de angustia su corazón. Desde algún tiempo su decadencia era visible para todos. Cada día se acercaba más al fatal lindero que, una vez traspasado, convierte al obrero viejo en un trasto inútil dentro de la mina. El balde, desde el amanecer hasta la noche, durante 14 horas mortales, revolviéndose como un reptil en la estrecha labor, atacaba la hulla furiosamente, encarnizándose contra el filón inagotable que tantas generaciones de forzados como él arañaban sin cesar en las entrañas de la tierra. Pero aquella lucha tenaz y sin tregua convertía muy pronto en viejos decrépitos a los más jóvenes y vigorosos. Allí, en la lóbrega madriguera húmeda y estrecha, encorvábanse las espaldas y aflojábanse los músculos, y como el potro resabiando que se estremece tembloroso a la vista de la vara, los viejos mineros cada mañana sentían tiritar sus carnes al contacto de la avena. Pero el hambre es aguijón más eficaz que el látigo y la espuela. Y reanudaban taciturnos la tarea agobiadora, y la veta entera, acribillada por 1000 partes por aquella carcoma humana, vibraba sutilmente, desmoronándose pedazo a pedazo, mordida por el diente cuadrangular del pico, como la arenisca de la ribera a los embates del mar. La súbita detención del guía arrancó al viejo de sus tristes cavilaciones. Una puerta le cerraba el camino en aquella dirección, y en el suelo, arrimado a la pared, había un bulto pequeño cuyos contornos se destacaban confusamente heridos por las luces vacilantes de las lámparas. Era un niño de 10 años acurrucado en un hueco de la muralla. Con los codos en las rodillas y el pálido rostro entre las manos enflaquecidas, mudo e inmóvil, pareció no percibir a los obreros que transpusieron el umbral y lo dejaron de nuevo sumido en la oscuridad. Sus ojos abiertos, sin expresión, estaban fijos obstinadamente hacia arriba, absortos tal vez en la contemplación de un panorama imaginario que, como el miraje del desierto, atraía sus pupilas sedientas de luz, húmedas por la nostalgia del lejano resplandor del día. Encargado del manejo de esa puerta, pasaba las horas interminables de su encierro, sumergido en su ensimismamiento doloroso, abrumado por aquella lápida enorme que ahogó para siempre en él la inquieta y grácil movilidad de la infancia, cuyos sufrimientos dejan en el alma que los comprende una amargura infinita y un sentimiento de execración acerbo por el egoísmo y la cobardía humanos. Los 2 hombres y el niño, después de caminar algún tiempo por un estrecho corredor, desembocaron en una alta galería de arrastre, de cuya techumbre caía una lluvia continua de gruesas gotas de agua. Un ruido sordo y lejano
como si un martillo gigantesco golpease sobre sus cabezas la armadura del planeta, escuchábase a intervalos. Aquel rumor, cuyo origen Pablo no aceptaba explicarse, era el choque de las olas en las rompientes de la costa. Anduvieron aún un corto trecho y se encontraron por fin delante de la compuerta número 12. «Aquí es», dijo el guía, deteniéndose junto a la hoja de tablas que giraba sujeta a un marco de madera incrustado en una roca. Las tinieblas eran tan espesas que las rojizas luces de las lámparas, sujetas a las viseras de las gorras de cuero, apenas dejaban entrever aquel obstáculo. Pablo, que no se explicaba ese alto repentino, contemplaba silencioso a sus acompañantes, quienes, después de cambiar entre sí algunas palabras breves y rápidas, se pusieron a enseñarle con jovialidad y empeño el manejo de la compuerta. El rapaz, siguiendo sus indicaciones, la abrió y cerró repetidas veces, desvaneciendo la incertidumbre del padre que temía que las fuerzas de su hijo no bastasen para aquel trabajo. El viejo manifestó su contento, pasando la callosa mano por la inculta cabellera de su primogénito, quien hasta allí no había demostrado cansancio ni inquietud. Su juvenil imaginación, impresionada por aquel espectáculo nuevo y desconocido, se hallaba aturdida, desorientada. Parecíale a veces que estaba en un cuarto a oscuras y creía ver a cada instante abrirse una ventana y entrar por ella los brillantes rayos del sol. Y aunque su inexperto corazoncito no experimentaba ya la angustia que les asaltó en el pozo de bajada, aquellos mimos y caricias a que no estaba acostumbrado despertaron su desconfianza. Una luz brilló a lo lejos en la galería y luego se oyó el chirrido de las ruedas sobre la vía, mientras un trote pesado y rápido hacía retumbar el suelo. «¡Es la corrida!», exclamaron a un tiempo los dos hombres. «Pronto, Pablo», dijo el viejo, «a ver cómo cumples tu obligación». El pequeño, con los puños apretados, apoyó su diminuto cuerpo contra la hoja que cedió lentamente hasta tocar la pared. Apenas efectuada esta operación, un caballo oscuro, sudoroso y jadeante, cruzó rápido delante de ellos, arrastrando un pesado tren cargado de mineral. Los obreros se miraron satisfechos. El novato era ya un portero experimentado y el viejo, inclinando su alta estatura, empezó a hablarles alameramente. Él no era ya un chicuelo, como los que quedaban allá arriba, que lloran por nada y están siempre cogidos de las faldas de las mujeres, sino un hombre, un valiente, nada menos que un obrero, es decir, un camarada a quien había que tratar como tal. Y en breves frases le dio a entender que les era forzoso dejarlo solo, pero que no tuviese miedo, pues había en la mina muchísimos otros de su edad, desempeñando el mismo trabajo, que él estaba cerca y vendría a verlo de cuando en cuando, y una vez terminada la faena regresarían juntos a casa. Pablo oía aquello con espanto creciente y por toda respuesta se cogió con ambas manos de la blusa del minero. Hasta entonces no se había dado cuenta exacta de lo que se exigía de él. El giro inesperado que tomaba lo que creyó un simple paseo le produjo un miedo cerval, y dominado por un deseo vehementísimo de abandonar aquel sitio, de ver a su madre y a sus hermanos y de encontrarse otra vez a la claridad del día, solo contestaba a las afectuosas razones de su padre con un «vamos» quejumbroso y lleno de miedo. Ni promesas ni amenazas lo convencían, y el «vamos, padre» brotaba de sus labios cada vez más dolorido y apremiante. Una violenta contrariedad se pintó en el rostro del viejo minero, pero al ver aquellos ojos llenos de lágrimas, desolados y suplicantes, levantados hacia él, su naciente cólera se trocó en una piedad infinita. Era todavía tan débil y pequeño. Y el amor paternal, adormecido en lo íntimo de su ser, recobró de súbito su fuerza avasalladora. El recuerdo de su vida, de esos 40 años de trabajos y sufrimientos, se presentó de repente en su imaginación, y con honda congoja comprobó que de aquella labor inmensa solo le restaba un cuerpo exhausto, que tal vez muy pronto arrojarían de la mina como un estorbo. Y al pensar que idéntico destino aguardaba a la triste criatura, le acometió de improviso un deseo imperioso de disputar su presa a ese monstruo insaciable que arrancaba del regazo de las madres los hijos apenas crecidos, para convertirlos en esos parias cuyas espaldas reciben con el mismo estoicismo el golpe brutal del amo y las caricias de la roca de las inclinadas galerías. Pero aquel sentimiento de rebelión que empezaba a germinar en él se extinguió repentinamente ante el recuerdo de su pobre hogar y de los seres hambrientos y desnudos
de los que era el único sostén. Y su vieja experiencia le demostró lo insensato de su quimera. La mina no soltaba nunca al que había cogido. Y como escalones nuevos que se sustituyen a los viejos y gastados de una cadena sin fin, allí abajo los hijos sucedían a los padres. Y en el hondo pozo, el subir y bajar de aquella marca viviente no se interrumpiría jamás. Los pequeñuelos, respirando el aire emponzoñado de la mina, crecían raquíticos, débiles, paliduchos. Pero había que resignarse, pues para eso habían nacido. Y con resuelto ademán, el viejo desenrolló de su cintura una cuerda, delgada y fuerte. A pesar de la resistencia y súplicas del niño, lo ató con ella por la mitad del cuerpo y aseguró enseguida la otra extremidad en un grueso perno incrustado en la roca. Trozos de cordel adheridos a aquel hierro indicaban que no era la primera vez que prestaba un servicio semejante. La criatura, medio muerta de terror, lanzaba gritos penetrantes de pavorosa angustia, y hubo que emplear la violencia para arrancarlo de entre las piernas del padre, a las que se había asido con todas sus fuerzas. Sus ruegos y clamores llenaban la galería sin que la tierna víctima, más desdichada que el bíblico Isaac, oyese una voz amiga que detuviera el brazo paternal armado contra su propia carne por el crimen y la iniquidad de los hombres. Sus voces, llamando al viejo que se alejaba, tenían acentos tan desgarradores, tan hondos y vibrantes, que el infeliz padre sintió de nuevo flaquear la resolución. Mas aquel desfallecimiento solo duró un instante, y tapándose los oídos para no escuchar aquellos gritos que le atenaceaban las entrañas, apresuró la marcha apartándose de aquel sitio. Antes de abandonar la galería se detuvo un instante y escuchó una vocecilla tenue, como un soplo, clamaba allá, muy lejos, debilitada por la distancia. ¡Madre! ¡Madre! Entonces se echó a correr como un loco, acosado por el doliente bajido, y no se detuvo sino cuando se halló delante de la venta, a la vista de la cual su dolor se convirtió de pronto en furiosa ira, y empuñando el mango del pico, lo atacó rabiosamente. En el duro bloque caían los golpes como espesa granizada sobre sonoros cristales, y el diente de acero se hundía en aquella masa negra y brillante, arrancando trozos enormes que se amontonaban entre las piernas del obrero, mientras un polvo espeso cubría como un velo la vacilante luz de la lámpara. Las cortantes aristas del carbón volaban con fuerza, hiriéndole el rostro, el cuello y el pecho desnudo. Hilos de sangre mezclábanse al copioso sudor que inundaba su cuerpo, que penetraba como una cuña en la brecha abierta, ensachándose con el afán del presidiario que horada el muro que lo oprime, pero sin la esperanza que alienta a fortalecer al prisionero, hallar al fin de la jornada una vida nueva, llena de sol, de aire y de libertad. Y así llegamos pues al fin de este cuento, La compuerta número 12, también de Baldomero Lillo, y contenido también en el libro Subterra, de este escritor chileno de principios del siglo XX. Bueno, pues no me queda más que agradecer su atención, agradecer el apoyo de mis camaradas de Radio SME, que se encargan de la producción y la difusión de este programa, y yo por mi parte agradezco a ustedes su atención y los invito a que nos veamos la próxima semana aquí en Letras Militantes. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.